Y abrimos entonces el turno para Juanqui Curbelo, que está solicitando el mismo. Así que, Paola, ya puedes entonces proceder. Saludos, ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, nada, mi nombre es Giancarlo Curbelo, todo el mundo me conoce como Yankee, yo soy vecino de Residencial López y Carlos aquí en Río Piedra, también soy candidato por la legislatura municipal de San Juan, y, ¿verdad? Primero, gracias a todos, ¿verdad? Los panelistas y las panelistas, para que sepan que, ¿verdad? Como candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, especialmente en San Juan, estamos dispuestos a, ¿verdad? A incorporar todas las propuestas que salgan directamente desde esta red para ver cómo lo podemos implementar en la propuesta ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el nuevo modelo de gobernanza municipal a través de las comunidades. No sé si están un poco al tanto cómo fue la división que hicimos para el municipio de San Juan. Dividimos a San Juan en 14 áreas para tener la legisladora y los legisladores municipales que les respondieran respectivamente esas zonas o esas áreas, y de paso poder trabajar más directamente con pues, el liderato comunitario que existan en ella. Nada, pues, le ofrezco aquí mi atención completa, y como persona, ¿verdad?, que viene de una comunidad que también ha sido un poco marginalizada y abandonada por el gobierno, estoy aquí, ¿verdad?, para escuchar y atender, y de lo que salga de aquí, esperar que después del 3 de noviembre se puedan implementar políticas públicas, ¿verdad?, con un corte más de participación ciudadana. Nada, para que sepan que estamos aquí todos oídos y muy pendientes aquí, de verdad, desde el equipo de trabajo de Manuel Natal y Victoria Ciudadana en San Juan. Bien, abrimos el turno entonces a Salvador de la Cruz para que entonces haga su aportación, y damos las gracias a Yankee por la suya. Adelante, compañero. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho los planteamientos que se han traído y entiendo que se puede en parte resumir de que hay que superar una política de asistencialismo, ¿verdad? Que si bien las comunidades están pidiendo apoyo, pero no desde la perspectiva asistencialista, de que me resuelva la comida, la vestimenta, el trabajo, la vivienda, la transportación, la salud, sino de que reconocer que el empoderamiento tiene que ser genuino y que estos compatriotas tienen la capacidad de asumir la responsabilidad sobre su vida individual y colectiva. Ahora bien, yo quisiera traer un aspecto que es bien importante. Entiendo que muchas veces los movimientos sociales y los movimientos comunitarios dejan de lado tomar por los cuernos el aspecto electoral y político. Y me explico. Estamos 5, 10, 15, 20 años en la comunidad planteando empoderamiento, planteando que desde las comunidades se organicen y superen la desigualdad y la pobreza, pero cada 4 años votan PNP y votan PPD. Y yo entiendo que las comunidades tienen que discutir eso. Tienen que discutir eso porque entonces se sigue repitiendo el ciclo de que realmente están votando por partidos cuyos gobiernos lo que ofrecen es asistencialismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo los movimientos comunitarios van a sentarse a discutir cómo como ciudadanos nos convertimos en ciudadanos políticos, incluyendo la dimensión electoral que permite que tengamos el poder en las manos de elegir a unas personas, primero que salgan de las comunidades,
representantes de las comunidades que sean sus candidatos electorales, candidatos y candidatas electorales, por un movimiento que realmente se plantee el empoderamiento y que se plantee llevar a la legislatura legislación real para empoderar. Y yo entiendo que históricamente pasan los años, se hace un esfuerzo comunitario y la gente sigue votando popular y PNP. Es como pegarse un tiro en el pie. Es como si eso no tuviera nada que ver con la vida cotidiana. No tuviera repercusiones con la vida cotidiana, y es como si pesara más la cultura del asistencialismo que la cultura real de déjame hacer una cosa, déjame identificar quiénes realmente pueden encargarse de la legislatura y del ejecutivo y del ejecutivo municipal, para que realmente esos sean recursos de poder para yo poder entonces salir de la desigualdad y de la pobreza realmente y convertirnos en comunidades y en ciudadanos con poder real y con calidad de vida, en la vivienda, en el empleo, una certeza de vida. Bien, el panel quisiera responder algo a la pregunta del caballero. Sí. Bueno, el planteamiento del compañero es muy genuino, es real, es una preocupación, ¿verdad?, que siempre hemos tenido. La política asistencialista le ha hecho un daño enorme a este país, enorme. Y si miramos con empatía y solidaridad a las comunidades más vulnerables, ¿verdad?, que son más susceptibles a este tipo de acercamiento, a este tipo de cooptación, ¿verdad? Yo te controlo basado en tus necesidades básicas. Yo te controlo, por ejemplo, una familia en un residencial público tiene acceso a una buena zona dentro residencial o un acomodo, un mejor apartamento, de acuerdo a cómo tú te comportes en función de quienes tienen el poder. Así que tenemos que mirar eso desde una realidad que probablemente es muy distinta a la nuestra, porque hemos tenido otros procesos de vida que nos han permitido irnos sacudiendo. El coloniaje es una carga muy pesada, que yo en mi vida he visto que afecta en todos los renglones de mi vida personal, porque también tenemos que entender que viene desde ahí. El proceso comunitario surge normalmente por un issue de emergencia, en el caso de mi comunidad por un desalojo involuntario, ¿verdad?, una amenaza de desplazamiento. Otras comunidades, pues, por diferentes razones de emergencia para atender una necesidad de sobrevivencia. Entonces, mientras tú estás comprometido y ocupado en sobrevivir, plantearte otros niveles de libertad de pensamiento o de acción son un reto importante. Coincido, ¿verdad?, que los que estamos trabajando en este proceso de hacer de las comunidades unas más empoderadas, tenemos que perderle el miedo a hablar del tema político, porque tradicionalmente se nos enseña que si hablas de política, pues entonces la comunidad va a ser afectada. Si estás en procesos de política, cuando la política es más que los partidos políticos, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido mentalizados a la cultura de los partidos políticos y eso es lo que reconocemos como política. Así que sí, ciertamente el liderato tiene una gran responsabilidad, pero creo, porque he estado muy de cerca en otros procesos con líderes a nivel de toda la isla, que hay mayor conciencia de eso cada vez más. Nos encontramos con líderes que reconocen que hay que dar un paso al frente, inclusive ocupando espacios en puestos políticos, cosa que quizás 20 años, 15 años atrás eso era impensable. Nos encontramos con líderes comunitarios que cuestionan hasta su propia tribu, que retan y dicen se acabó, no podemos seguir con esto, con este bipartidismo, tenemos que plantearnos otras maneras. Así que las crisis son importantes en que nos miremos desde otra perspectiva y no solamente que como líder yo tengo que atender mi comunidad y no puedo hacer nada que afecte el bienestar inmediato de mi comunidad, sus necesidades básicas,
Me he encontrado con líderes que por primera vez en su vida han retado a una administración de vivienda pública y se han parado en sus pies y dijeron no, por toda esta crisis del COVID. Me he encontrado con líderes que, sin importarle el color de su partido, han retado por la situación del COVID a sus líderes políticos. Así que estamos creciendo, nos falta mucho, pero yo he visto que hay una mayor conciencia, no sé si mis compañeros, ¿verdad?, quisieran abundar con eso. Saludos, aquí a Omaira Ríos nuevamente. Y un pequeño comentario que me gustaría añadir a lo que nos trae Mabel es que también hay una responsabilidad de los nuevos movimientos, ¿verdad? No podemos esperar que haya el líder, no, vamos a estar claros. Hay que empezar a hacer el movimiento de los dos lados, ¿verdad? Nosotros hemos visto estos movimientos nuevos forjarse y desaparecer con el mismo ritmo que los líderes no pueden organizarse. Así que aquí hay una conversación más profunda que el líder decida dejar de pensar en populares y PNP. El acierto es ese proceso, pero también tenemos que empezar a madurar estos organismos. Queremos salir de la vara mágica y tener el partido creado y ganar las elecciones en 3 años, pero no se da. Así que tenemos que empezar a madurar esa base, ¿verdad? De cualquier nuevo movimiento, como este o cualquier otro, tienen que empezar a trabajar la relación con la comunidad. No se pueden empezar a forjar desde los escritorios ni desde las oficinas. Esto tiene que empezarse a trabajar desde la comunidad. Hace mucho que yo conozco el movimiento y no hemos visto una coyuntura hasta este momento, y me parece muy bueno, que empiece a tomarse el pulso desde la organización hacia la comunidad y la comunidad venir a la organización. Creo que es el camino que necesitan encontrarse en el medio, pero ciertamente las organizaciones nuevas políticas tienen que empezar a madurar estos procesos de conversación desde la base comunitaria, ¿verdad? Así que esto es una responsabilidad que nos toca a todos, y un camino que creo que podemos andar en franca camaradería y con un aprendizaje de 20 años, ¿verdad? En nuestras costillas, y ustedes con la experiencia que tienen dentro de estos movimientos nuevos, el país necesita una nueva respuesta. Si esta es la nueva respuesta que el país necesita, vamos a trabajar con la base comunitaria. Si eso es lo que ustedes de verdad creen, que este movimiento es la alternativa, vamos a hacer la gesta desde abajo, atendiendo los problemas medulares de las comunidades, y así se germina, ¿verdad?, el producto final. Estoy clara de que los líderes estamos listos para el próximo nivel, pero estamos listos cuando la organización también esté lista para aceptar este reto. Si me hice entender. Gracias. Qué bueno, amigo, que traíste esta pregunta, porque aun cuando una comunidad está marginada en la peor situación económica, de desventaja, de desigualdad, de pobreza, esa comunidad tiene recursos. Y es importante identificar esos recursos para potenciarlos. Los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos ambientales, el recurso espiritual, la voluntad, la esperanza, el deseo de luchar, el deseo de cambio. Eso existe en nuestras comunidades, por más manipuladas y controladas están. Y un nuevo movimiento tiene que tomar en consideración que esos recursos están ahí y tienen que estar ahí para el cambio que puede ser inmediato, como digamos las elecciones próximas, pero tiene que visualizarse un cambio más a largo plazo, más estratégico, porque la situación de pobreza y desigualdad no se resuelve con ganar o ubicar
a determinados candidatos en los puestos públicos o nombrar a diferentes funcionarios con capacidades y destrezas honestas y gente vertical, gente comprometida con el cambio y con la transformación del país. Hay que visualizar el potencial de cambio y de transformación en una visión a largo plazo. Y esa visión a largo plazo tiene que contar y tiene que descubrir esos recursos que tiene la comunidad. Y es la comunidad la que le va a dar forma a esa transformación social que queremos darle al país. La primera pregunta, ¿verdad? Y trayendo el mismo ejemplo que conversábamos ahorita, y conversaba con Mabel también, el asunto de que hemos aprendido en estos 20 años y en estos 8 meses trabajando con este caso de vivienda específicamente, que nos enseñó que tenemos que pedir las reglas del juego del saque. No podemos esperar a conversar más para saber a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Buscar esa médula de transparencia y meternos de manera incisiva en el proceso. Tenemos que dejar de jugar ay, gracias por invitarnos. No, gracias. Este asunto de, ay, qué bueno que me tienes en esta mesa. No. ¿A qué es lo que vinimos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Y qué es lo que yo compongo aquí? Porque si esa pregunta, y me responsabilizo por eso, la hubiera hecho hace 8 meses atrás, el resultado hoy, yo le aseguro a usted que si yo hubiera tenido que ir a Washington a reunirme con Raúl Grijalva, ya yo hubiera llegado a Washington y hubiera virado. Porque lo voy a hacer de todas maneras, eso ustedes pueden contar con eso. De hecho, eso lo estamos trabajando. Así que esa denuncia, primero, el saber las reglas del juego, el por qué y para qué estoy aquí. Porque no podemos seguir pensando que ellos son tan buenos que me invitaron a esta mesa de colaboración. No, es el cómo y el por qué del saque. Y el segundo, hacer esa denuncia, ¿verdad? Tenemos que estar buscando esa transparencia en los procesos y si no la hay, provocarla. En este momento no la hay, ¿verdad? La transparencia es solo una cosa, es como una ilusión. Y el espejismo es webinars y más webinars. Esta es la era del webinar. Tenemos webinar para sembrar plantas, los webinars para vivienda, para plan 8. Se supone, ayer da la impresión que en vivienda lo que hay es dinero saliendo por las puertas. No, pero una cosa que usted se mete a esa página y te dice, Dios mío, ¿pero qué? ¿Cómo está esto? Cuando usted empieza a llamar a los números 800, no contestan. Cuando empiezas a llamar a plan 8, nadie te contesta. Entonces empieza la turbulencia esta y vamos a estar en esa turbulencia, en el llamo no me contestan, en el webinar que me dice, que no me dice, y hay 160 organizaciones en una mesa y ninguna sabe qué es lo que está pasando. Y en ese sentido es que yo creo que hemos fallado y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Es esa regla de juego y para descifrar ese juego necesitamos saber contra qué estamos jugando. Tiene que haber un análisis a profundidad de cuál es tu regla de juego, que yo necesito saberla ahora, no en 8 meses, en 5 reuniones, hoy. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? Los 5 por qué y por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguimos preguntando por qué, hasta que encontremos la razón real por la que nosotros estamos en esa mesa, que al día de hoy es ninguna. Al día de hoy la realidad es que es ninguna comunidad que no haya encontrado a esta fecha con quién parear su fondo, o un Big Brother, o una ONG. Y oye, yo respeto y tengo mucho aprecio por todas las ONG y los trabajos que hacen. Pero el liderato comunitario no quiere una ONG, quiere ser por sí mismo. ¿Será tan difícil entender? Yo no quiero ninguna ONG siendo mi Big Brother. Yo quiero trabajar mis problemas. Yo quiero resolver mis problemas porque yo conozco mis problemas. No tiene que venir ninguna ONG a estudiarme. No quiero que más nadie me estudie. Ya me ha estudiado hasta el gato. Todo el mundo nos ha estudiado y en 20 años, Villa Palmera, estamos estratificados que nunca. Aquello está desbaratado. Y vino Santini, y vino Carmen Yulín, que era nuestra esperanza de vida.
Y como vino, se fue. Nos dio 8 años de gracias por nada. Jorge Santini nos dio 12 años de gracias por nada. Y esta es la combinación más mala que le ha podido tocar a San Juan. Uno detrás del otro. Uno con una actuación benévola, porque él empezó como el ángel de la guarda y terminó, que yo no les voy a decir ni cómo. Y con Carmen Yulín eso empezó, que es una cosa que yo lloré en esas elecciones. Yo dije, aquí llegó la salvadora de nuestro pecado. Aquí es que es, San Juan, esto va a volar el encanto, las comunidades, el apoderamiento, el tema que él era, ¿cómo era que el tema de ella? Era una cosa de la el presupuesto participativo, que ya no queda ni presupuesto, pero vamos, aquello era una cosa que nos íbamos a salir de esta, y fue peor. O sea, por las razones que sea, unos dicen una cosa, otros dicen otras, pero este asunto, entonces entrando ya a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo nosotros entramos a las comunidades a hablar de la cosa política? ¿Ve? Y de la primera entiendo que debe ser trabajando los cómo y los por qué desde el principio para desenmascarar la transparencia que nunca existe, o sea, que no está presente, no nos las van a dar servida en una bandeja, esto hay que pujarlo. Esos velos hay que jalarlos y jalarlos a fuerza. Descubrir, ese proceso de descubrimiento, el líder tiene que ser más astuto que eso. No pensar que, ay, mira, oye, donde hemos llegado, estamos aquí en vivienda, en esta mesa con el secretario de la vivienda. ¿Sabes qué? Llegó, se fue, nos dijo adiós, los chavos, mira los millones allí, míralo. Se fueron los millones y nosotros no pudimos tocar ni un solo centavo. Con la falta del proceso de capacity building que yo tengo en mi comunidad, porque si hay una cosa con la que podemos trabajar, la erradicación de la pobreza, caramba, qué cosa sería entrenando a la gente para que pueda trabajar. ¿Qué les parece? Si pudiéramos desarrollar unos proyectos donde pudiéramos capacitar gente para ir o a la fuerza laboral o a desarrollar sus propios negocios. Pero no, ya no podemos participar en eso. En la segunda pregunta es hacer esa puja, hacer la denuncia. Y la segunda pregunta, a las comunidades se entra la parte política por las necesidades. Porque mi necesidad me duele en rojo, en azul y en verde. Y ahora en negro. La necesidad duele en todos los colores. Y tenemos que aprender a capitalizar la necesidad. Están los ricos de la pobreza, pues necesitamos capitalizar esas necesidades, donde a la gente le duele. ¿Te duele no tener techo? Después de María, que yo tengo gente sin techo en mi comunidad. Sin techo, no es con toldo, que el toldo encima de la madera, no. Yo tengo casas sin techo en mi comunidad. ¿Te duele tener una viejita de 70 años sola en una casa con cáncer, que no puede ni comer, y hay que los vecinos tienen que estar la cuidando? Bueno. Pues entonces, ¿dónde están las amas de llave? Y ese dolor, porque la gente reacciona solo con eso. ¿Dónde le ponemos el dedo y le duele? Porque entonces nos duele a todos. Entonces nos deja de doler en azul, y en rojo, y nos empieza a doler como comunidad, nos empieza a doler como país. Y un poco tocando esa hebra, creo que podríamos trabajar la parte política, no sin dejar de asomarla, pero asomando más la necesidad que la parte política, y en el camino ellos giran, esa ficha se posiciona, porque entonces ya hay que tomar decisiones que afectan a tantos a unos como a otros, y yo creo que el mejor ejemplo de eso fue Vieques, ¿verdad? El país entero se volcó a una sola necesidad, donde se tocaba una fibra de dolor bien de adentro, y entonces tenemos que apelar a esa fibra, y la comunidad eventualmente se posiciona, es mi opinión. Yo no tengo mucho más que aportar que Omaira. Sí me gustaría añadir que esos obstáculos, ¿verdad? Que menciona la doctora Linda Colón, estructurales, que los vemos en el gobierno abiertamente, descaradamente, también los podemos ver en las sin fines de lucro. Y los vemos en los espacios que creeríamos más solidarios con nosotros. Recientemente se estaban construyendo una mesa, un task force social, y yo me percato, bueno, no hay líderes comunitarios en el task force social. Habían
toda clase de profesionales muy importantes y necesarios que han sido aliados de nuestras comunidades. Ustedes no saben el parto de elefanta que tuvimos que dar, los pujos que tuvimos que dar, porque éramos casualmente casi todas mujeres, para que en ese task force social se considerara liderato comunitario. Entonces son escenarios donde tú no pensarías que ibas a encontrar ese tipo de retos, de obstáculos y de exclusión, y estaban constituidos pensando en ayudar a las comunidades y a los sectores marginales. O sea que levanto bandera, que eso nos rodea en todos los espacios de nuestra vida. Y es un reto constante. Sentirnos excluidos, sentirnos que la gente se reúne, busca fondos para ayudarnos, ¿verdad? Desde una mirada tan asistencialista. Y desde así tú no construyes patria, pensando siempre que el otro es inferior a ti o no tiene capacidad. Como dice Wilfredo bien destacó, tú partes de la fortaleza para poder entonces decir que tú quieres potenciar esas comunidades y se desarrollen en plenitud. Así que levanto bandera, que esos obstáculos están en más escenarios de los que nosotros pudiéramos pensar. Y creo firmemente en que cuando rompemos, desmenuzamos temas como el presupuesto, cuando vemos todas estas medidas de austeridad que nos han atacado a todos y a todas, pero más a la clase trabajadora, más a la gente de a pie, nosotros lo que hemos hecho, ¿verdad?, es plantearle, ¿te duele que te hayan cerrado tu escuela? ¿Que tus hijos no tengan dónde estudiar? ¿Te preocupa que tus hijos se tengan que ir del país y cada vez habemos más abuelos solos? ¿Te preocupa? Y llevar eso en arroz y habichuela, en lo que a la gente le duele. ¿Quién tomó esa decisión de cerrar esa escuela? En mi comunidad cerraron la mejor escuela, que tenía estacionamiento, canchas, y nos llevaron a nuestros niños a la escuela más incómoda, sin estacionamiento, sin áreas de juego. Eso tiene una contestación. Los niños estaban hacinados. ¿Quién toma esa decisión por nosotros? ¿Quién decidió que esa escuela era la que había que cerrar versus la otra? ¿Quién decide, verdad, cómo se toman esas decisiones en una sociedad que nos jactamos de democrática, verdad? Donde realmente los afectados no contamos para nada. Y entonces nos bombardean con 15 issues a la vez y nosotros sobreviviendo. Ahora estamos entretenidos, con razón, porque no le quito mérito repartiendo comida. Y nos tienen ahí repartiendo cajas de comida para que nuestra gente no se muera de hambre, porque no quieren abrir los comedores, porque esto, porque lo otro. Mientras tanto se sigue operando, el gobierno sigue corriendo, los deadlines siguen ahí y tenemos que estar gritando como llaneros solitarios. O sea, realmente tenemos que acercarnos al país, no solo a las comunidades, al país, porque aquí hay fanáticos en todos los niveles sociales, en todos, y decirle, mira esto, a ti te afecta, te preocupa, pues tenemos que sentarnos a repensar esto, independientemente de tu ideal de estatus, porque ese es el issue aquí con la situación del estatus, eso es una capa muy pesada, sí. Y entonces decide todo lo que queremos hacer, todo el tiempo está el estatus en el issue, no podemos decir que no es un asunto importante, pero tenemos que desmenuzar lo complejo de la desigualdad y la pobreza, y quiero destacar la desigualdad, ¿verdad? Porque hay quienes no se consideran pobres, esa es otra cosa. Yo porque como trabajo y pago mi agua y mi luz y mi carrito, yo no soy pobre. Mire, usted es pobre. Y aprendí hace poco que las personas que no hacen sus 3 comidas saludables al día se deben considerar pobres. Y yo quisiera saber cuánta gente en este país hace 3 comidas saludables al día. ¿Entiende? Así que vamos a romper con esos mitos de que yo no soy pobre, aquí no hay pobre, todos estamos bien, porque no estamos bien. Y yo me niego a decir que estamos volviendo a la normalidad. No puedo normalizar esto. Nosotros estamos volviendo a una rutina. Y es una rutina un poco más compleja, pero yo considero que cada vez que hablamos de estos issues, inclusive con mi gente en los residenciales, y quiero destacar porque es las poblaciones más discriminadas, cuando yo les hablo, mire, usted tiene que estar pendiente en qué se usa el presupuesto, porque usted aporta, no, yo no pago contribuciones, no, usted echa gasolina, usted paga contribuciones, usted paga IVU, tenemos que empoderarnos, saber que tenemos derecho a opinar, derecho a preguntar, y no tener temor a denunciar. Y yo en mi caso, por mi experiencia a nivel comunitario, cada vez que había un no, ahí era que nos crecíamos. Porque todas esas legislaciones, programas, regulaciones pueden cuestionarse, podemos querellarnos, podemos levantar conciencia a nivel de país de que esas normas no son funcionales, que esas normas son excluyentes, que el dinero no está llegando porque hay una coma en cierta oración, en un reglamento que nadie se ha leído, que nos está dejando afuera la mayoría de nosotros.
Por ejemplo, los fondos de mitigación para rehabilitación de viviendas, si usted no tiene título de propiedad, usted no lo puede accesar. Pero esa norma no viene de la fuente de los fondos. Esa norma la creamos los puertorriqueños. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos retar eso? Y es como poco a poco, ¿verdad? Enseñando a la gente que aunque usted sea pobre, porque muchos lo somos, que aunque usted no trabaje continuamente y tenga un salario recurrente, usted tiene derecho a exigir los servicios porque para eso se aporta el país. Para eso todos los demás aportamos y usted también. Así que hay que aprender y sentirnos cómodos con cuestionar, con preguntar, con objetar, con quejarnos, porque no está funcionando. Yo invito a la gente, sálgase del Facebook, sálgase de estar quejándose, organicémonos y empecemos a denunciar y empecemos a movernos. Yo estoy segura que las comunidades están más que listas. Lo que pasa es que aquí se ha perdido el respeto a todas las instituciones. No tenemos un referente hacia dónde mirar. Es complicado. Pero miren los jóvenes se lo han cuestionado todo y están empezando sus proyectos casi desde cero, desde una autonomía muy sabrosa, pero también tenemos que saber atraerlos a este espacio, a estos movimientos, porque el gobierno sigue operando, aunque a mí no me guste. Yo no puedo crear en cantera mi república y resolver mi problema. Y el gobierno repartiendo los miles de millones, porque no son millones, son miles de millones que no van a volver a este país y que hacen falta, porque si fuera que tenemos para votar, pues no hay problema. Así que sí creo que las necesidades, nos acercamos a las comunidades desde sus necesidades reales y lo podemos vincular tranquilamente, porque nosotros llevamos como 2 años hablando del tema del presupuesto, que es un tema pesado, la deuda, vinculándolo a cosas cotidianas, la escuela, el empleo, los jóvenes, la universidad, y la gente no entiende. Lo que pasa es que está construido para que la gente no se involucre. Nos toca a nosotros desenredar eso y ponerlo en arroz y habichuelas. Esas son las oportunidades que ustedes como movimiento tienen, porque tienen la sensibilidad, porque tienen la disposición, porque tienen una diversidad de saberes. Entonces, ¿quién es mejor que ustedes, ¿verdad?, para tener ese acercamiento desde esa mirada? No desde lo que quizás el país necesita, sino de lo que usted como familia está viendo que no está funcionando. Y eso está atado directamente a quienes toman las decisiones. Y la política es eso, quienes toman las decisiones. ¿Pueden acercar el micrófono? ¿Cómo logra que la gente se inserte? Y que no solamente algo comunitario. Ampliar esa base. Una base amplia, que sea la que logre hacer sus planteamientos y que se le escuche, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que tú planteas de vivienda, pues tú lo puedes hacer el planteamiento como líder, pero detrás tienen que haber unas comunidades que entiendan lo que está pasando y que estén dispuestas a dar cara. Porque ahora abre si esto el no pasa, pues, micrófono de Papo Cosa. pero si no hay quien defienda el proyecto, pues el proyecto se hace salir agua, como ocurrió con comunidades especiales. O sea, en el momento en que se va el SILA, pues llegan los demás y sale agua. ¿Y dónde estaba ese liderato? ¿Y dónde estaban las comunidades? Se fue deshaciendo, ¿no? Y lo que se había sembrado, pues se fue perdiendo. Ese es parte del reto, del gran reto. Es así.